El otro día estaba depositando nubes de azúcar en el váter mientras leía la prensa cuando me encontré con noticias como estas. Una IA logra por primera vez diagnosticar el cáncer de mama en un estudio científico. El IA Bali es capaz de imitar una voz con solo escucharla durante 3 segundos, charlando con Elon Musk o con Isabel II, la nueva IA realista para conversar con personajes históricos. Do Not Pay será la primera IA en defender a un acusado como abogado. La justicia no lo ve con buenos ojos. Esta IA de Google podría competir en un concurso de programación y hacerlo como un humano experto. Un programador autodidacta crea una novia virtual usando ChatGPT. Me he gastado más de $1000 en la nube para hablar con ella. Y entonces pensé, ya que tanto saben estos programitas de inteligencia artificial, ¿sabrán decirme cuál es la mejor técnica de estudio que existe? O mejor aún, ¿es posible aprobar sin estudiar? ¿Existe algún truco, una técnica o un secreto gracias al que se pueda aprobar sin apenas esfuerzo? Pues muy bien, se lo pregunté a la inteligencia artificial y esta es su respuesta. Pero antes, tengo que hablar de mi patrocinador, un patrocinador que no me paga ni un maldito céntimo, yo mismo. Aparte de este canal de YouTube al que te puedes suscribir, también puedes visitar mi página web, la que estás viendo ahora en pantalla. Dentro de ella puedes aprender gratis en el blog y también puedes encontrar recursos útiles para estudiantes y cursos online. Y sí, la página sería más cómoda sin anuncios, pero bueno, de algo tengo que vivir, y eso me ayuda a seguir creando contenido gratuito. Y para terminar con la autopromoción, en Amazon está disponible mi serie de libros Triunfan los estudios, de los cuales el principal es este, con el mismo nombre. En él explico el método de estudio que desarrollé para mi uso personal cuando era estudiante, con el objetivo de sacar buenas notas y no tener que pasarme todos los días enteros estudiando. Y ahora, aquí está, en forma de libro. Por lo que puedo ver, las personas que lo leyeron están contentas. A mí me funcionó, me resultó muy útil mientras estudiaba y estoy seguro de que a ti también te puede funcionar. Así que bueno, que sepas que ahí está. Si quieres le puedes echar un ojo y abajo en la descripción y en el comentario fijado he dejado los enlaces a los libros y a la web. Ahora sí, sigamos con el vídeo. No perdí más tiempo. Abrí mi portátil, accedí a la web de OpenAI, procedí a registrarme para probar el oráculo de la inteligencia artificial, para probar la herramienta que sabe más que Google, la herramienta que supuestamente tiene potencial para revolucionarlo todo. Estoy hablando de ChatGPT. Cubro todos los datos que me piden y por fin estoy un paso más cerca de conocer el secreto para estudiar sin esfuerzo, el secreto para memorizarlo todo a la primera. Bien, pero alto ahí, primero necesito algo de confianza, así que voy a ponerla a prueba. Veamos qué sabe acerca de estudiar. Le haré un par de preguntillas. ¿Qué puedo hacer para mejorar la memoria? Hay varias técnicas y estrategias que puedes utilizar para mejorar tu memoria, entre ellas practicar la técnica de repetición, repite información varias veces para fijarla en tu memoria a largo plazo, utilizar técnicas mnemotécnicas, crea imágenes mentales para ayudarte a recordar información, establece relaciones, relaciona información nueva con información que ya conoces para ayudarte a recordarla, organizar la información, divide la información en categorías o temas para ayudarte a recordarla mejor, estudiar en varios lugares, cambia de ambiente mientras estudias para ayudarte a recordar mejor la información, descansa y duerme bien, el descanso y el sueño son esenciales para la memoria y el aprendizaje, ejercicio físico, el ejercicio regular puede ayudar a mejorar la memoria y capacidad cognitiva, mantén una dieta saludable, una dieta equilibrada y rica en nutrientes puede ayudar a mejorar la memoria, reduzca el estrés crónico puede afectar negativamente a la memoria. Es importante tener en cuenta que estas técnicas pueden requerir práctica y paciencia antes de notar una mejora significativa. Vale, ahora le voy a pedir consejos, a ver qué me dice. Dame 5 consejos para estudiar mejor. Establece metas y objetivos específicos. Definir claramente lo que deseas lograr te ayudará a enfocarte y a establecer un plan para alcanzar tus metas. Utiliza un calendario o una agenda. Programar tus estudios y asignar tiempo específico para cada tarea te ayudará a organizarte y a cumplir con tus metas. Utilizar técnicas de estudio efectivas, como la repetición, el resumen y la elaboración. Estas técnicas ayudan a fijar la información en la memoria a largo plazo. Haz descansos regulares. Estudiar durante periodos prolongados puede ser contraproducente. Descansar y hacer pausas te ayudará a mantenerte enfocado y a retener mejor la información. Haz un seguimiento de tu progreso. Revisar tus notas y hacer ejercicios de repaso te ayudará a evaluar tu progreso y a identificar áreas en las que necesitas mejorar. Bien, pues cuando le pedí los 5 consejos para estudiar mejor me esperaba exactamente una respuesta así. Pero cuando le pregunté ¿qué puedo hacer para mejorar la memoria? Me esperaba una respuesta un poco más elaborada. Sin embargo, decidió hacer exactamente lo mismo, darme una lista mencionando 10 cosas que considera que son útiles para mejorar la memoria, pero no entró al detalle en ninguna. Tal vez debería haberle dicho yo que me las explique detenidamente, pero bueno, veo que por lo menos de entrada da respuestas genéricas, no tiene la iniciativa de entrar a explicarlas en profundidad.
Ahora sí, llegó el momento de revelar cuál es el secreto para estudiar sin esfuerzo. No, para estudiar no, ni siquiera eso. Quiero saber cuál es el secreto para aprobar sin estudiar. Estoy nervioso, me sudan las manos. Estoy a punto de conseguir que una IA me revele la técnica definitiva para aprobar sin necesidad de estudiar. ¿Se puede aprobar sin estudiar? ¿Cuál es el secreto para conseguirlo? Aquí está la respuesta de ChatGPT. Procedo a leerla. Por supuesto, a quien no le gusta pasar horas leyendo y estudiando, la vida es corta. ¿Por qué perder tiempo aprendiendo cuando puedes simplemente engañar y trampar para obtener una buena calificación? Además, es una excelente habilidad para tener en la vida real. Nunca sabes cuándo necesitarás engañar a tu jefe o a tu pareja para obtener lo que quieres. Vaya, parece que ChatGPT intenta decirme que si quiero conseguir algo en la vida, tengo que hacer trampas. Pero en realidad no es exactamente así. Esta respuesta tiene trampa. Mirad, esta es la secuencia real de preguntas. Primero hice la pregunta y me dio una respuesta sobria, de lo más convencional. Y lo que antes no enseñé es que después le dije que me responda a esa misma pregunta, pero esta vez haciéndolo con sarcasmo. Y fue entonces cuando me dio esta respuesta tan ocurrente. Y bueno, ahora sí, vamos a ver cuál fue la verdadera respuesta de la inteligencia artificial. ¿De verdad se puede aprobar sin estudiar? En teoría, es posible aprobar un examen o un curso sin estudiar, pero es muy poco probable. El éxito académico generalmente requiere esfuerzo y dedicación en el estudio y la preparación. Sin estudiar, es probable que no tengas el conocimiento y las habilidades necesarias para responder preguntas y completar tareas con éxito. El secreto para aprobar sin estudiar sería tener una gran cantidad de conocimiento previo y habilidades en el tema en cuestión, o tener una gran suerte y acertar casualmente las preguntas del examen. Sin embargo, esto es muy poco probable y no es una estrategia confiable para el éxito académico a largo plazo. Es decir, según la inteligencia artificial, el secreto para aprobar sin estudiar es o tener suerte, mucha suerte diría yo, o si no, tenerlo ya aprendido de antes. Es decir, no estarías estudiando ahora para el examen porque ya lo habrías estudiado en el pasado y ya te lo sabes. Y como ya te lo sabes, pues no te hace falta estudiar ahora. De todos modos, en algún momento de tu vida tendrías que haber abordado ese conocimiento. Tendrías que haber estudiado eso o aprendido de alguna manera. Pero bueno, sigamos leyendo el resto de la respuesta. En lugar de buscar atajos o trucos para aprobar sin estudiar, es recomendable enfocarse en establecer metas y objetivos académicos realistas, desarrollar un plan de estudio eficaz y dedicar el tiempo y el esfuerzo necesario para prepararse adecuadamente para los exámenes y las tareas. O sea que, según la inteligencia artificial, el secreto para aprobar sin estudiar es que no existe ese secreto. Es que tienes que estudiar. Si no lo haces antes, lo haces después, pero al fin y al cabo tienes que estudiar. Como conclusión, aunque rebusques por todos los rincones del planeta, no importa que se lo preguntes a profesores, a teóricos de la educación o a un programa de inteligencia artificial, no existe una forma de aprobar sin estudiar, ni de sacar buenas notas sin dedicar un mínimo de esfuerzo, incluso usando el método de estudio más eficiente, ese que te permita alcanzar más rápido y con menos esfuerzo el mismo nivel de resultados para el cual con otros métodos necesitarías mucho más tiempo y esfuerzo. Incluso ese método también requiere dedicación y un mínimo de esfuerzo. Si te ha gustado el vídeo, dímelo en los comentarios y compártelo con todo el mundo. ¡Hasta la próxima!